La carne asada es el carbón vegetal y al carbón, Carbón como natural, no, ¿no? no, sí, Creo que como el 59% de la energía en México se produce a partir del gas. sí, nosotros no Eh, vivimos cerca de la mina de donde lo extrajeron, nosotros no vivimos cerca del manto de agua que contaminaron, nosotros abrimos nuestra llave y nos sigue saliendo agua potable. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es de frente al medio ambiente. Hoy vamos a poner en el foco a los principales protagonistas del cambio climático, los combustibles fósiles. Esta es una colaboración de Coparmex con Airhome. Yo soy Sol, ambientóloga de la UNAM, y hoy no me encuentro sola. Hoy tenemos invitado a Arturo, geofísico de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer la invitación y espero que con el conocimiento que poseo de geofísica, que es una combinación de física con geología, pues podamos tratar de entender algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, Gracias a ti por estar aquí. ¿no? Muchas gracias. Para muchos, los combustibles fósiles son solamente petróleo, gas y carbón, pero ¿podrías explicarnos cómo va más allá y cómo realmente iniciar como un poco la historia de los combustibles fósiles? ¿Cómo es qué procesos tuvieron que pasar para que hoy, hoy y hace tiempo los pudiéramos extraer y usarlos de la forma en la que, pues, comúnmente lo usamos o igual, más adelante como que lo vamos a explicar? Sí. Bueno, para eso hay que regresarnos pues millones de años atrás. En geología se manejan ciertas eras y para eso tenemos que regresarnos a la era del Mesozoico. En esa era del Mesozoico, ¿Esta es la pues de los dinosaurios? sí, Ujú. donde convivían los dinosaurios, algunas especies marinas, plantas, entre otros. Pues con el paso del tiempo, pues se dieron esos movimientos geológicos, ¿no? De las placas tectónicas y generaron varios mantos acuíferos llamados océanos, lagos, entre otros, ¿no? Entonces, pues todo ese tiempo siguió pasando, transcurriendo el tiempo y pues obviamente en los mares se fue acumulando desechos orgánicos, ¿no? Que serían tanto los restos de materia fósil, de animales, Ujú, y la acumulación de plantas, tanto marinas como algas o como plantas terrestres, ¿no? ujú. Entonces, para eso tuvieron que pasarse pues millones, miles de años y pues la Tierra siempre está en movimiento. Las placas tectónicas siguen en movimiento, hace que la corteza, tanto terrestre como oceánica, se esté moviendo. Y pues se llega un momento en donde se acumulan por capas. Ujú, Es decir, pasaron millones de años, se acumula una capa de estos desechos orgánicos, llámese lo que ya dije, plantas o restos fósiles. Luego pasaron otros millones de años, combinado por varios factores geológicos, y que se acumularon otra capa. Y así sucesivamente se repitió varias veces el proceso hasta llegar como, si lo quieres ver de alguna manera, un pastel, ¿no? ujú. Que se conforma por varias capas de tres leches. Entonces, se acumularon estas capas de materia orgánica y este peso, pues genera una cierta presión. Ujú, Y ante una cierta presión también ocurre una cierta temperatura. Entonces, ese factor de presión más temperatura hace que esa acumulación de capa que posee estos mm, desechos orgánicos se transforme. Y ya se transforma y ya no pasa de desechos orgánicos, sino pasa a combustibles fósiles, lo que conocemos hoy en día. Entonces, aquí llevan dos partes importantes, ¿no? Porque no solo se genera lo que serían el petróleo, sino también el gas, ya que ujú, van de la mano. Entonces, pues ya con el paso del tiempo, em, bueno, surgió el descubrimiento de este ujú. recurso no renovable. Entonces, en Sí, cuanto al petróleo y gas, esa es la la historia, formación, la ¿no? formación. Sí, y como dices, al final, yo he hablado como en otros episodios sobre los minerales, tal vez, que tenemos, que al final todos los recursos naturales, algunos son renovables y algunos son finitos, como tú lo dices. em, pero, por ejemplo, yo hablaba en ese episodio como de los minerales que tienen que pasar miles y miles de años para que estos se formen, ¿no? Ahorita lo vimos con el litio y con todo el auge que Ujú. está teniendo. En algún momento se van a acabar las reservas y no es como que de un día a otro nosotros mismos como humanos vamos como producir litio, ¿no? O sea, es un proceso natural de la Tierra, como dijiste. Entonces, al final, por eso es que no es un recurso renovable, porque nosotros no, por ejemplo, la madera, pienso, que es un recurso renovable, porque lo podemos plantar con un tratamiento adecuado, ¿no? Pero pienso en esto y que al final, pues se acaba. Por ejemplo, ahorita podríamos decir que también se está generando combustible fósil como tal, con la muerte en los océanos, o sea, y pensamos que ya dentro de muchos millones de años volvamos a tener combustibles, o no, simplemente fue como en esa época, por también el tipo de plantas y animales que había, Ujú.
Al final los combustibles fósiles son porque tienen pues altas cantidades de carbono, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea posible o realmente, o sea, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero, Sí, yo creo que, o sea, sí es posible, de manera natural, yo creo que sí, pero yo creo que, por ejemplo, la formación que se generó de esto de, que estoy hablando del Mesozoico, pues después pasó lo del cráter, ¿no? Del Chicxulub, que estrelló el meteorito y hubo la extinción masiva de estos dinosaurios, de estos seres, y entonces mm, también por eso se generaron como que más recursos, por así decirlo, más materia. en las capas de la Tierra. Ajá, pues en general acabó con, pues, con tanto la vida marina como la terrestre. Entonces, es un evento importante que también generó, yo creo, una aceleración masiva, pues, de estos desechos orgánicos. Sí, Entonces, pues, actualmente, pues, la verdad no sabría decirte porque, pues, cada vez el humano consume más cosas. Cada vez están más las especies en peligro de extinción, tanto marinas como terrestres, entre otras. sí, Entonces, yo creo que es un tema complicado y sí, a ciencia cierta no sabría decirte sí. si sí. Está el gas y el petróleo, que son como, digamos, bueno, yo antes confundía mucho el carbón con el que hacemos carne asada, con el carbón vegetal, no, el carbón de la carne asada es el carbón vegetal y al carbón, Carbón como natural, no, ¿no? sí, sí, no, sí. No sé. Bueno, el carbón que en el que hacemos carne asada es el carbón vegetal, ujú, y este es como un carbón mineral, ajá, es un carbón mineral. Creo, no estoy segura. Ahí no le pones te voy a pasar a ver si sí o si no. Este, entonces, al final, el carbón también pasó por un proceso similar al de los combustibles fósiles. Sí, también para el carbón, pues igual se tuvieron que acumular restos de materia vegetal en pantanos en particularmente y pues tuvieron que pasar millones de años. Y otra vez combinado con los factores de temperatura y presión que son muy importantes. Y pues así, por ejemplo, el carbón pues fue el primer recurso energético en utilizarse porque es lo que utilizaban para lo de la revolución industrial, ¿no? Para alimentar las locomotoras, las fábricas. Entonces, si lo vemos de algún punto de vista cronológico, sería yo creo, bueno, sería primero el uso del carbón como recurso energético, después ya con los descubrimientos y estudios del petróleo, pues ya sería el petróleo y el gas. Sí, y lo que dices, yo me quedé pensando en eso y dije, bueno, ¿qué diferencia había de la leña, no? En ese entonces. Entonces yo me puse a investigarlo y salió que realmente el carbón mineral, si lo llamamos así, tenía propiedades de que se podía mantener encendido más tiempo que a diferencia de la leña. Y volvemos a lo mismo por las grandes cantidades de carbono que tal vez posee el carbón, pero al final también es un recurso que este ya no es renovable y creo que sí puede tenderse a la confusión entre, pues te digo, a mí me surge la confusión. em, Porque también, no sé si cuando has hecho una fogata o así, pues quedan como los restos de carbón. Entonces, pues también digo, bueno, entonces como que es un combustible fósil, si lo tenemos, pero sí hay que hacer como esta distinción entre el mineral y el vegetal, ¿no? Y bueno, podríamos decir, ¿cómo es que a mí me surgió la duda de cómo es que los descubrieron y cómo supieron como las propiedades que poseían, ¿no? Entonces, lo que leí fue que muchísimas personas, así también exploradores, así, muchos nombres me salieron que no, pues no me lo aprendí, como que lo fueron descubriendo y como que no hay una respuesta clave a decir cómo es que se descubrieron los combustibles fósiles y cómo es que, que se supo para qué se usaban, ¿no? Em, por ejemplo, yo pienso en el petróleo y digo, ¿cómo de ahí, de un líquido, podemos sacar plástico, no? Se me hace como algo fascinante, por así decirlo. Y no solo plástico, ya hay muchísimos polímeros que, bueno, que al final son plásticos, ¿no? Pero bueno, al final, pues como tal, dice que el humano, pues igual, ¿no? Con su inteligencia y todo lo que queramos decir, fue conociendo las propiedades que poseía como cada combustible fósil, ¿no? Como tú dices, el carbón fue utilizado primero en las locomotoras, y después fue cuando se inventó el motor a combustión. Ujú. Entonces, porque ahí fue que se dieron cuenta de que el petróleo cuando le hacían un proceso, no me acuerdo para qué. Bueno, primero empezaron a impermeabilizar los Las barcos. balsas así de... Ajá. ujú. Entonces, y no sé qué proceso hubo que se dieron cuenta que como tal un residuo que salía del petróleo era la gasolina. Entonces, que ese podía hacer funcionar a los motores. Entonces, ya después se construyó el primer motor. No sé si fue Tesla, no. ¿Qué fue Nikola? Fue Ford, ¿no? Ah, Henry Ford, creo. No, no. no, no, no sé, entonces. Bueno, Ese se puede cortar. ¿eh? Ah, Bueno, hubo alguien que inventó
el motor con gasolina, pues evidentemente cambiaron porque era más eficiente y ya cambiaron todo esto de el uso del carbón. Y el gas natural como tal, la verdad es que no encontré como un uso así que digas, pum, como esto, ¿no? Primero la locomotora, luego el coche a combustión, pero pues al final sirve como nosotros lo tenemos en casa, que necesitamos gas para cocinar, para calefacción, para aquí en México, para producir electricidad Ujú. mayormente. Entonces, como que cada humano con cada intervención fue descubriendo nuevas propiedades y no lo dudo, ¿no? Con el paso del tiempo, el, como la intervención de la química, también al darse cuenta de las propiedades físicas, bueno, las propiedades químicas que tenía el petróleo o el gas, pues pudieron también como obtener más propiedades, que es a lo que vamos como con el plástico, ¿no? Sí, Y bueno, como lo dijiste hace un momento, todos estos combustibles fósiles empezaron como a intensificar a raíz de la revolución industrial. Y bueno, esta temporada lo que busca es hacer frente al cambio climático que ya estamos viviendo. Y pues sabemos que primero, bueno, hablamos de cambio climático, luego hablamos de los gases de efecto invernadero y pues quisimos también como ver, ¿no? ¿Por qué es que los combustibles fósiles están generando este cambio climático, ¿no? Entonces sabemos que a través de la revolución industrial, hablamos también en un episodio de que antes de la revolución industrial, no sé si tú sabes qué son las partes por millón. como en cuenta que es como una medición, ¿no? Ajá, es una medición de las partículas disueltas en el aire, en la atmósfera, de cualquier gas. Entonces, antes de la revolución industrial se estimaban 220 partes por millón de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, nitrógeno, no es cierto, metano, óxido nitroso y los fluorocarbonados, que son, esos ya son como para el humano. Y después de la revolución industrial, la medición creo que lo que leí era en el 2015, se encontraron 280 partes por millón, o sea, se duplicó, ¿no? Entonces, ya es algo que es evidente, ¿no? Entonces, al final, el humano descubrió que al principio los combustibles fósiles eran fáciles de extraer, de transportar, pero en su principio, ¿no? Porque no sé si tú, espero que sí, hayas escuchado hablar sobre el fracking. Sí. No sé si igual podrías explicarlo. Sí. Pues tengo entendido que el fracking es una técnica que se utiliza para extraer esta parte que se acumula en la roca ¿Madre? madre, está el petróleo y utilizan el agua. Entonces esa agua es inyectada para tratar de sacar lo máximo posible de este recurso. Pero creo que también en su momento fue muy sonado, al menos cuando yo estaba estudiando, que no, que el fracking es una técnica pues que está permitiendo una buena extracción, pero también se hizo la mención de que los daños que estaba generando, ¿no? Porque estás utilizando agua y más allá no sé qué tanto daño se haya generado, o no sé si la técnica del fracking siga permitida hasta ese momento, o ya no se permite en México y en otros países esté permitido, pero del conocimiento del funcionamiento del fracking sí es lo que yo tengo entendido. Sí, y yo también, pues hace ratito antes de iniciar nuestro episodio, yo justo vi eso, como que tiene más impactos ambientales. Quería saber como cuál era la diferencia entre cómo se extraía el combustible antes. Digo, Ujú, todavía tenemos reservas, ¿no? De combustible, pero ya están como la 1P, 2P y 3B. Las probadas, las probables y las no tan probables. Entonces, al final, ahorita estamos con las 2P, las probables. ujú, Entonces, al final, pues el agua que disponemos de agua dulce es el menos, bueno, es menos del 2,5% del agua terrestre. Y lo que dices es muy importante, se está usando agua dulce para ese proceso de fracking que se está perdiendo porque sabe contaminante. Imagínate esa agua, ¿no? Imbebible, intratable y todo, ¿no? Entonces, trae estos problemas y también no sé si tú sepas, como al final perforan la roca madre como tal, si esto pueda también generar sismos o no. alguna afectación. No, no, no. Por ejemplo, el funcionamiento para extraer petróleo, se mete una perforadora. Obviamente, previamente se tienen que hacer estudios, principalmente de geofísica y de geología, para determinar a qué tanta profundidad está ese material, que nos lanza una respuesta que diga, ¿sabes qué? Aquí está a tal profundidad, un estimado, y se perfora nada más y se empieza a extraer todo este recurso. Pero no, el hecho de que se esté perforando no va a generar pues un sismo, porque la energía que se necesita para un sismo pues es impresionante, ¿no? O sea, Ujú, no sé en qué escala medirla. Bueno, hay una escala, no recuerdo el nombre de la escala, pero la energía que se necesita para liberar, o bueno, para que la energía que libera un sismo es grandísima, grandísima, grandísima. Entonces, el hecho de que se esté perforando muchos pozos a la vez, eso no generaría ningún sismo. Sin embargo, yo creo que sí, pues perturba el ambiente que está alrededor. Y sí, y por ejemplo, lo que mencionabas, de eso de las reservas de 1P y 2P y 3P.
Pues bueno, y hasta la fecha yo creo que se sigue esta investigación, ¿no? Por encontrar más y más recursos, pero también ya nos metemos con temas políticos, geopolíticos, ¿no? Porque ya no todo se puede meter al territorio de tal, entonces son muchos temas diversos que se combinan para encontrar el petróleo, ¿no? Sí, sí, es un tema, como dices, muy político, ¿no? Al final, yo me acuerdo un poquito de las clases que me dieron a mí de geopolítica, que hablábamos de cuántas guerras se dieron por el petróleo. Y bueno, y por ejemplo, todo este uso desmedido, que pues sabemos que tiene grandes consecuencias ambientales, em, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo lo ves, cómo lo percibes? Pues creo que ya es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, te digo, el cambio climático no está como lejano a nosotros, ya está aquí. Y pues trae muchos impactos ambientales graves desde la extracción, como lo hablábamos, nos está quitando nuestra agua dulce, le está contaminando. Aquí en México, que casi, no, la verdad no tengo el dato si el 100% de la energía se produzca, de la energía eléctrica, porque ya también la CFE como que ya anda optando por energías renovables, Ujú. pero Bueno, igual, yo como dato curioso, chequé hace en la mañana y creo que como el 59% de la energía en México se produce a partir del gas. sí. Y ya, bueno, sus derivados pues son menores en una Sí, cantidad. sí, de hecho yo busqué porque aseguraba que el 100% se seguía haciendo con combustibles fósiles por la CFE, Ujú. pero ya es el 65%, entonces este 65%, no sé si el 59% sea con gas natural o salió volviendo una hojita, o si del 100% sea el 59%, pero simplemente es muchísimo, es más del doble, ¿no? Más de la mitad, perdón. Y al final la quema de combustibles fósiles es lo que aumenta los gases de efecto invernadero. Entonces, em, trae consecuencias ambientales muy graves que, pues, te las podría decir en este momento, pero a veces como toda esta temporada donde vamos a hablar como del derretimiento de los glaciares por el aumento de la bueno, vamos a desglosarlo un poquito más. ¿Qué es lo que quemamos combustibles fósiles en pues, en los coches, en el transporte, aviones, barcos, coches, ¿qué más? Trailers, bueno, toda la movilidad, actualmente casi 100% es, por gasolina, por diésel. Decimos, sí, los coches eléctricos y todo, pero ahí hay como que una doble cara, porque como bien lo dijimos, el 65% de la energía se sigue haciendo con combustibles fósiles, entonces estamos quemando, pero de una forma indirecta, ¿no? Tal vez no en nuestro coche cuando lo vamos manejando, pero sí hay kilómetros donde se está produciendo esa electricidad que abastece nuestro coche, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí estamos quemando cuando usamos transporte, cuando usamos nuestro coche, cuando nos movemos, quemamos en combustible. Al final, también, pues la energía que usamos mayormente, bueno, aquí en la oficina tenemos un sistema fotovoltaico, entonces como que bien. Y hay muchas empresas que también como que su consumo de energía es muy alto, que es mejor este tipo de energías, ¿no? Y también, como te decía, el petróleo tiene propiedades que usamos hoy en día en todos nuestros productos. El plástico, los textiles. Y pues al final son cosas que usamos a diario, ¿no? También los fertilizantes que usamos pues bueno, que nosotros tal vez no directamente, pero las personas que cosechan nuestros alimentos usan pues para poder tener los rendimientos que necesitamos como humanidad, porque cada vez somos más. Entonces, en los fertilizantes, como dijiste, en los farmacéuticos también. Y también la medicina, pues es algo que no podemos como quitar, ¿no? De nuestra vida, es algo que al final alarga y nos da salud, entonces no lo podemos quitar como, pues, de golpe, pero también hay que atribuir que, pues, hay muchas enfermedades que son causadas, pues, también por nosotros, ¿no? Al final. Em, y sí, sí, Y sí, y por ejemplo, también otro uso pues del gas, ¿no? ¿Cuántos no dependemos para la cocina? sí, Que es esencial. sí. Entonces, ujú. Sí, como dices, el gas ya es algo que está como en todas las casas, ¿no? A medida de, bueno, no en todas, hay que decir también que México tiene un alto número de pobreza energética. La pobreza energética son lugares a los que no llega pues la energía en forma de gas, en forma de electricidad, en forma de energía, ¿no? Y son estas comunidades que se pues abastecen con leña todavía. De hecho, México es un país, no recuerdo del 100%, pero un porcentaje alto, todavía depende de leña para cocinar, ¿no? Calentar el agua con el que se baña, ¿no? Entonces, el gas es fundamental. O sea, yo pienso también en los boilers. Se supone que si tú pones como un calentador de agua solar, ahorras 95% del gas como al año. Entonces, es muchísimo lo que se va en gas para bañarnos, ¿no? Con agua calientita, porque no nos vamos a bañar con agua fría. No, y Entonces, ahorita con estos calores, con agua fría mejor. pero no, la gente se sigue bañando con agua caliente.
Y bueno, como te dije en un inicio, es claro lo que está pasando. No, no me gustaría decir que la ciencia no miente, porque eso sería muy tajante de mi parte. Pero al final hay estudios científicos que lo arrojan, ¿no? Como te digo, comparación de las partes por millón que habían previas a la revolución industrial y después de la revolución industrial, pues deja mucho de qué hablar, ¿no? También el aumento de la temperatura que se ha dado es como entre 1.1 grados centígrados de la revolución industrial hasta el Ah, 2000, ¿hasta ahora? hasta ahora. Entonces, no sé si te has escuchado hablar sobre la Agenda 2030, sobre todos los objetivos de desarrollo sostenible, como lo que no, lo que tendríamos que hacer para no superar el 1.5 grados centígrados para el 2050. Pero pues la verdad es que ya es un poco inevitable, tú lo sabes, la modernidad en la que vivimos nos obliga a vestirnos, nos obliga a movernos, porque nuestros trabajos ya no están cerca de, pues, de nuestros lugares, de nuestras casas, tenemos que movernos. En donde más usamos, tenemos que comer con gas, más si vivimos en urbes, que pues no es posible tal vez tener a la mano la leña y que también pues qué tan eficiente puede llegar a ser. Y eh, al final consumimos cosas que vienen de otros lugares, no siempre consumimos local. Puede que nuestros alimentos también vengan de lejos. Hablamos también de que hay combustibles fósiles en nuestros alimentos. Los tractores usan gasolina, si es el caso. Para mover los alimentos, pues viajan en transporte. Em, Muchos de los empaques también. Y a mí me gustaría hablar del plástico como tal, que es un problema que nos carcome, literalmente. Te digo que me surgió como esa curiosidad de decir, pero ¿cómo es que tenemos el plástico del petróleo? Entonces lo busqué y me gustó mucho el video porque me salió como una animación muy clara. Entonces pasa por diferentes procesos, ¿no? El petróleo. Y primero que lo elevan a no sé cuánta temperatura y después que pasa por otro proceso. Bueno, al final como que se va separando los componentes del petróleo, ¿no? Como estaban los nombres, ¿no? Pero no te los voy a decir. Y después de eso, lo pasaban, como que separaban ese segmento, que no me acuerdo cómo se llama, le voy a decir, te voy a decir para que lo pongas, no me acuerdo cómo se llama, pero después de ese lo pasaban como a otro tanquecito y ahí lo que hacían era evaporarlo para que saliera, para que se hiciera gas, pero ese gas al final se hacía polvo. Entonces ese polvo sale y ya luego lo transforman en plástico, ¿no? Entonces es como sorprendente porque tú te imaginas y volteas a cualquier lado y ya hay plástico cerca de ti, o sea, ya no es como que esté lejano a ti. Entonces, eso también, los procesos industriales como tal, pues necesitan de energía. Te digo, hay muchos que están transicionando hacia energías limpias Ujú. y qué bueno, pero también hay muchos que no. Entonces, ahí también está habiendo una emisión. En la temporada pasada nosotros hablamos sobre todos los productos que llegan a nuestras manos, todos los impactos, todo lo que tenemos que ver detrás de un simple producto que llega a nuestras manos. Hablábamos de el ciclo de vida de un producto, análisis de ciclo de vida de un producto, porque en economía creo que el ciclo de vida de un producto es diferente al de como al ambiental, por así Ujú. decirlo. Entonces, análisis de ciclo de vida es desde que tú extraes las materias primas, ¿no? Es algo que no vemos porque los impactos no nos están llegando como directo a nosotros. Nosotros no vivimos cerca de la mina de donde lo extrajeron, nosotros no vivimos cerca del manto de agua que contaminaron, nosotros abrimos nuestra llave y nos sigue saliendo agua potable. Eh, Nosotros no vivimos cerca de las fábricas que están haciendo que las ciudades huelan feo, que la calidad del aire sea feo. Bueno, hay personas que sí viven cerca de esos lugares, Sí, claro. pero no vemos todo ese proceso que viven y que afecta. Hablando en cuestión humana, eso, ¿no? A mí me gustaría hablar como de los impactos ambientales a cuestión humana, porque siento que es como de la forma en que nos llegan. No somos tan sensibles al hecho de plantas y animales que es como lo que me afecta a mí es lo que me va a preocupar. Entonces, pero al final detrás de eso, a pesar de que, por ejemplo, pensemos aquí en México, toda esta parte en la que estamos bajío, centro, o sea, está súper urbanizada. Ya no vemos tantas áreas naturales, ya no vemos tanta flora, tanta fauna. Pero si nos vamos tal vez a costas o al sur o también en el norte, em, podemos ver que los impactos están llegando como directamente a estos ecosistemas, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles juegan un papel súper importante en todo el mundo, en todo lo que gira, como nosotros nosotros como consumidores, también para las empresas, pues las empresas se rigen con combustibles fósiles y es difícil, como yo en alguna vez, en alguna clase pregunté y dije, bueno, si cambiamos a energías renovables todos hoy, ¿qué? Porque mi visión fue, dije, en algún momento se van a acabar los combustibles fósiles y todos vamos a transicionar a energías renovables. Esa fue mi visión. Dije, no, no se preocupen, está todo bajo control. Pero no, me explicaron como ahí no, Sol. Las energías renovables actualmente generan cero emisiones a la hora de generar energía, pero sí tienen un ciclo de vida, ¿no? Como te lo digo,
tienen un proceso de Sí, producción. para la fabricación. Exactamente, entonces no podemos como, ¡pum! Ya, no. Es cuestión de hacerlo un poco más libre. También hay que ver los combustibles fósiles como una fuente centralizada, ¿no? Al final países muy ricos son porque tuvieron altos reservorios de petróleo, ¿no? Creo que algo así entendí en mis clases. Sí, sí, geológicamente, pues la mayoría están concentrados El sur en global, Estados sí. Unidos. ¿Y en Rusia? No. Sí, también en Rusia. También. Y en Medio Oriente, más bien, Ujú. ¿no? Ajá. Entonces eso les dio como, pues esto para tal vez ser países de primer mundo, ¿no? Entonces, como te decía, al final es algo que se centralizó y que llegó a tal grado de darnos eso, ¿no? De países de primer mundo y todas las categorías que puedan haber. Y que al final lo que busca como tal la transición energética a la que deberíamos de ir. ¿Por qué hablamos tanto de energía? Porque siento que es como lo que nos rige hoy como humanidad, ¿no? O sea, tú piensas, el episodio pasado vino como un doctor a espacio, dice que es lo primero que hacemos, prendemos la luz, ¿no? Entonces de ahí ya está habiendo como un consumo de energía. Luego que si te haces algo de comer, que si usas la licuadora o tu refrigerador está conectado todas las 24 horas, o si te bañas con gas todavía, el boiler, todo está girado a energía, ¿no? Y así nos ha hecho la modernidad. Igual las empresas, ¿no? Trabajan mayormente con energía. Los procesos de producción llevan energía. El proceso de transporte de los materiales lleva energía. Entonces, lo que buscamos con la transición energética es que también se descentralice, no cambiar simplemente a fuentes de energías renovables, porque va a pasar lo mismo, ¿no? Aquí en México, bueno, tuvimos toda una temporada de energías renovables, pero bueno, aquí en México, por la posición geográfica en la que estamos, tú sabes, estamos en el Ecuador y como que estamos Cerca bien del Ecuador. cerca del Ecuador. Mm, Gracias. Todos los episodios he dicho, estamos en el Ecuador y estamos en el no. Ecuador, cerca, cerca del Ecuador. Y, o sea, nuestra posición geográfica es muy buena, ¿no? O sea, porque hace sol, porque tenemos todos los tipos de ecosistema, muy bonito, muy bonito. México biocultural, biodiverso. Pero esto también, eh, pues es una fuente potencial para las energías renovables, como la energía solar, la energía eólica y también la energía geotérmica. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que se sigue centralizando, ¿no? Está el Istmo en Oaxaca, que capturan como muchísimo viento, pero al final también pues está centralizando y está despojando comunidades de los territorios, ¿no? Para pues poner como estas palas enormes de las turbinas eólicas. Entonces lo que buscamos energía, por eso te digo, hay muchas empresas que ya optaron por poner como sus mini parques eólicos, por así decirlo. No sé si tú cuando has ido en carretera has visto, o bueno, o simplemente en las tiendas. Yo he visto muchas tiendas que ya tienen como todo su techo lleno de paneles solares. Ujú. Vamos a pensarlo así a nivel empresa, ¿no? O sea, una tienda, porque tiene cuántos refrigeradores. ¿Te has hecho consciente de los refrigeradores que hay en las tiendas? Tienen como 4 o 5 refrigeradores. Entonces, imagínate, la refrigeración, consume muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que optaron? Pues a lo rentable, ¿no? Por eso es que muchos pues tienen paneles solares. Pasa lo mismo con las empresas, se dan cuenta de que tienen un punto de energía pues alto, ¿no? En la producción y dicen, por ejemplo, aquí en Guanajuato pienso, ¿no? Que la radiación solar es muy alta y es muy aprovechable y que no les cuesta, bueno, sí cuesta porque la inversión es alta, pero no cuesta como nada poner paneles solares aquí en Guanajuato, hablándolo así. Pero también hay que evaluar las condiciones en las que estamos. No vamos a querer poner una central geotérmica aquí si no hay calor tanto aquí que podamos extraer del suelo, ¿no? Entonces, es importante como ver nuestras condiciones locales primeramente y ya después optar como por la energía que conviene, ¿no? Sí, Sí. sí. Y pues es lo que buscan, ¿no? Al final también nosotros como consumidores pues podemos hacer muchas cosas. En nuestro primer episodio hablábamos pues con Valentín y con Yesenia sobre la visión que nosotros podemos tener y lo que podemos llegar a exigir o no Ujú. exigir, simplemente irnos, por ejemplo, yo comentaba, ¿no? Como yo estoy tratando de buscar las cosas más locales y todo esto. Entonces, pues esta asociación que es Irapuato de la Manca, que está como cercana, es mejor como comprar este tipo de empresas que están aquí localmente en Guanajuato a comprar tal vez a una extranjera o a una de otro estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto, como te digo, de combustible, del transporte, del trayecto, pues va a ser menor. Entonces, al final no podemos dejar de depender de los combustibles fósiles de un día para otro, porque se ha tratado de hacer combustible como con plantas, el bioetanol, el biodiesel, muchas cosas se han tratado de hacer, pero no funciona así. Al final nos rige un sistema y es bien difícil salir de este sistema. Entonces, pero sí podemos empezar como con
pequeñas acciones, tal vez, si lo queremos ver, y dejar de depender un poco más de combustibles fósiles, ¿no? Informarnos tal vez de dónde viene nuestra energía, que es creo que el punto donde más se está consumiendo el combustible fósil, ¿no? Ujú. Tal vez si usamos coche privado todos los días, pues optar tal vez un día por ir caminando o por Bicicleta, bicicleta, o exacto. incluso compartir el carro, ¿no? Sí, súper importante, ¿no? Porque al final, pues lo estamos haciendo, ¿no? Hay muchas acciones que podría decir, ¿no? En cuestión de producción está un poco más difícil nosotros exigir que no venga de combustibles fósiles porque, pues también exige tiempo, ¿no? Para nosotros ver y todo esto. Pero sí es importante como evaluar, estar conscientes de que estos en algún momento se van a acabar y qué vamos a hacer, ¿no? Es por eso que ahorita que tenemos hay que producir energía renovable con, con los aspectos sostenibles adecuados, que es decir, haciendo procesos eficientes, que no se gaste tantos combustibles fósiles y que no haya explotación laboral en los procesos de producción, ¿no? Para que un producto sea sostenible y, y podamos dejar un poquito de estar emitiendo gases de efecto invernadero, que al final se van a acumular y se van a acumular y se van a acumular. Yo espero que sepas cómo funciona el efecto invernadero, si no te lo explico rapidísimo. Nosotros emitimos en nuestro coche y ya. Entonces salen las emisiones y se mantienen en la atmósfera. Estas no son capaces de salir o ya son tantas que se van acumulando. No sé si lo puedes ver así, como tan densas que se van acumulando en la parte de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la radiación solar y sale, pero ya no puede salir. Ya no, y rebota. Entonces ese calorcito se nos está quedando aquí en el planeta. Entonces, al final seguimos generando más emisiones con combustibles fósiles, pues vamos a tener más impactos ambientales como humanos, pero también hay que pensar en los ecosistemas enteros, que al final si un ecosistema se va en declive, pienso también en los océanos. Si un océano se va al declive, pues a nosotros nos traía repercusiones muy, muy graves que no, creo que no estamos listos para enfrentarlas. Sí, ¿no? Y también eso de los océanos, y también combinados con algunas plataformas que, pues para extracción de petróleo, pues han ocurrido varios accidentes, ¿no? O sea que si se derrama el petróleo y pues eso cómo lo recuperas, ¿no? No te estás haciendo consciente del daño que le estás haciendo al ecosistema, ¿no? Por ejemplo, de los arrecifes o pues toda la fauna, ¿no? Flora también marina. Sí, Entonces, sí, tal vez nos da la noticia, ¿no? De que, ah, mira, pasó esto, pero luego, ¿qué hacemos? ¿No? ujú, Sí. ¿Cómo nos es- afecta? Como todavía no nos afecta a nosotros, pues no hacemos nada, ¿no? Por ujú, eso es el objetivo de esto, concientizar y sensibilizar, para pues saber que al final nos está afectando de maneras indirectas y no lo queremos ver por plantas y animales, pues hay que verlo como humanos, ¿no? Nos está afectando y nos va a afectar y va a llegar en un momento, ¿no? sí, Y bueno, también es importante pues también no dejarnos caer tan feo, o sea, hay muchas posibilidades, como te digo, no es simplemente ya, no consumir petróleo o gas, no, podemos seguir haciéndolo, pero ¿en qué medida, no? Hay que empezar a transicionar, ese es el mensaje, transicionar poco a poco, tampoco de jalón. Imagínate la producción em, de los paneles solares, que se me fue que tenían, los paneles solares para funcionar necesitan silicio. Imagínate, si producimos miles de paneles solares, pues el silicio también se va a agotar. Entonces es hacerlo a medida que podamos encontrar y un balance de un alguna balance. manera. Ujú, exacto. Pues sí, tienes mucha razón. De mi parte solo queda decir que sí, hay que seguir documentándonos, estar al tanto de lo que pasa porque, pues al final de cuentas, como tú lo dijiste, si ahorita no nos afecta, quizás en algún futuro muy cercano nos va a afectar y es cuando nos vamos a echar o vamos a tomar conciencia de por qué no todos como sociedad, como humanos, hicimos algo, ¿no? Ujú, Estén nuestras posibilidades, pues sea un grupo de científicos o un grupo de costeros, no importa, yo creo que es la unidad y tener abiertos los ojos con lo que está pasando en el mundo. sí. Es muy importante. Exacto, sí, como dices, en nuestro primer episodio dijeron, el cambio climático lo generamos nosotros humanos, pues también en nosotros está como hacer algo, porque ya está aquí, no lo podemos quitar, hacer Ujú. algo, como mitigarlo, ¿no? Y pues bueno, agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido un poquito de estos protagonistas No, de muchas combustibles gracias. fósiles. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos mucho que se hayan quedado aquí en todo el episodio. Recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio Y y que que tu tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.